El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado hoy en el Evangelio el pasaje de la misión, Lucas 10. Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, los envía para anunciar el reino de Dios. En la iglesia todos somos misioneros. Hoy también Jesús nos envía a todos nosotros. Y si Jesús nos envía, es para proclamar la palabra de Dios. Ese es el sentido de la misión. Tenemos que proclamar la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a proclamar la palabra de Dios si no nos familiarizamos con la palabra de Dios? Queridos hermanos, todos los miembros de la Iglesia Católica tienen que familiarizarse con la Sagrada Escritura. Hoy estamos celebrando la memoria de San Jerónimo, el patrono de los estudios bíblicos. San Jerónimo murió el año 420, fue contemporáneo con San Agustín, y San Jerónimo es el que va a traducir la Biblia al latín, que entonces era la lengua popular. San Jerónimo decía: desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Yo quisiera remarcar algunos puntos como recomendaciones para familiarizarnos con la Biblia. Porque siempre la gente pregunta a los sacerdotes: Padrecito, ¿puede darme unos consejos para leer la Biblia? Aquí van los consejos. Primer consejo: hay que tener una Biblia católica. Por ahí hay que empezar. La Biblia católica, ¿cuántos libros tiene? 73 libros. La Biblia evangélica, ¿cuántos libros tiene? 66.
nosotros tenemos 73 libros. Y en toda Biblia católica está el imprimatur, la autorización de un obispo o de una conferencia episcopal. ¿Cuál es el primer consejo que les estoy dando? ¿Que compres una Biblia católica o una Biblia evangélica? Debemos tener una Biblia católica. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? 73 libros. Segundo consejo. Antes de leer la Biblia hay que invocar al Espíritu Santo. Decía San Jerónimo, hay que leer los textos sagrados con el mismo espíritu con que fueron escritos, es decir, a la luz del Espíritu Santo. Y sobre todo hay que pedir al Espíritu Santo un don que es fundamental para leer la Biblia. ¿De qué don estoy hablando? El don del entendimiento. Queridos hermanos, el segundo consejo que les doy es que ustedes tienen que invocar ¿a quién? Al Espíritu Santo antes de leer la Biblia. ¿Y qué don tienen que pedir al Espíritu Santo? El don del entendimiento. Tercer consejo. Hay que comenzar a leer la Biblia por los 4 evangelios. Santa Teresita del Niño Jesús decía, en cuanto leo los evangelios, huelo los perfumes de la vida de Cristo y sé hacia dónde tengo que correr. Cristo es la luz que ilumina toda la Biblia. El Antiguo Testamento anuncia a Cristo. El Nuevo Testamento muestra a Cristo. Por eso, este tercer consejo se llama la lectura cristológica. Tenemos que comenzar a leer la Biblia por los 4 evangelios. Cristo ilumina toda la Biblia. Quinto consejo. Necesitamos de la iglesia para leer la Biblia. San Agustín decía, ni en los evangelios creería si no me lo enseñase la Santa Madre Iglesia. Necesitamos de la Iglesia Católica para leer la Biblia. Nadie puede entender de manera aislada, de manera individual, la Sagrada Escritura. Necesitamos que alguien nos enseñe. La Iglesia es madre y maestra. Por eso a los niños, en primer lugar, ¿qué se les enseña? ¿El catecismo o la Biblia? El catecismo. Necesitamos conocer lo básico de la fe católica para leer la Biblia. Si no, no vamos a entender. Vamos a terminar confundidos. Este consejo que les estoy dando se llama la lectura eclesial. Necesitamos de la iglesia para leer la Sagrada Escritura. Nadie puede entender la Biblia de manera aislada. La iglesia es la comunidad ungida por el Espíritu Santo para enseñar la verdad. Por eso se dice que hay que leer la Biblia dentro de la tradición de la iglesia, como la lee la iglesia, como la celebra la iglesia en la liturgia. Queridos hermanos, la iglesia es madre y maestra que nos explica los textos sagrados. Hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo los levitas explican la escritura a los judíos. Necesitamos de alguien que nos explique. Ese alguien es la iglesia. Y el último consejo, queridos hermanos, la Biblia hay que hacerla vida. No basta con que yo lea la Biblia, con que me aprenda algunas citas, con que conecte todos los libros, con que me sepa todos los personajes de la Biblia. Todo eso hay que aplicarlo en la vida. Benedicto XVI, en un texto muy importante que escribió sobre la Biblia, Verbum Domini, decía que cada santo es como un rayo de luz que ha salido de la Sagrada Escritura. Qué bonita expresión. Cada uno de los santos
de la iglesia es como un rayo de luz que ha salido de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia me habla de la pobreza. Ahí tenemos a San Francisco de Asís. La Biblia me habla de la oración. Ahí tenemos a San Pío de Pietrelcina. Y así, todos los santos son como rayos de luz que han salido de la Biblia. Porque los santos han hecho vida la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, ahí están los consejos que les doy. El último es el más importante, porque la palabra de Dios hay que hacerla vida, como lo hizo la Virgen María. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que nos familiaricemos con la Biblia y sobre todo que hagamos vida todo lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Que así sea.